Martes 15 de junio, lección número 12, la fe del pacto, para memorizar, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, ante tu presencia estamos deseosos de aprender y de obedecer. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy martes, la fe de Abraham, primera parte. Vamos a leer a Romanos, el capítulo 4. Romanos, el capítulo 4 y el versículo, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 7. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Nos quedamos aquí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando de la fe de Abraham. ¿Qué era la fe de Abraham? Que se pone tanto de ejemplo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La fe de Abraham no fue simplemente una creencia en algo impersonal. Era una confianza personal en Dios. No es creer en la Biblia como libro. Es creer en el Dios que inspiró la Biblia, relacionándome con Él. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, el hecho de que la fe de Abraham le fuera computada, considerada como justicia, no significa que su fe en sí misma poseyera algún mérito que pudiera ganar la justificación, porque fue la fe de Abraham en Dios lo que se le contó como justicia. ¿Y qué fe? Una fe de relación con Dios. Es decir, una disposición del hombre de servir a Dios. La fe de Abraham implica estar dispuesto a recibir con gozo cualquier cosa que Dios pueda revelar y hacer con gozo cualquier cosa que Dios pueda ordenar. Eso es la fe de Abraham. Abraham amó a Dios. Él tenía una mujer estéril, pero Dios había dicho que su mujer daría a luz. Y una mujer estéril, y amén de eso, con 90 años de edad, es imposible, humanamente hablando, salir embarazada. Pero Abraham le creyó a Dios, confió en Dios
y obedeció a Dios porque lo conocía como su amigo, y el amigo no le esconde su intimidad a su amigo íntimo. Por eso nos dice que creer en Dios en el término de Abraham implica mucho más que considerar su santa palabra como verdadera. El diablo sabe que la Biblia es verdadera, pero no la obedece. Pero Abraham estudiaba la Biblia y creía en la Biblia. Y usted va a decir, pero es que la Biblia no existía en los días de Abraham. No existía hasta Moisés la Biblia. Eso es cierto. En eso estamos de acuerdo, porque los primeros 1600 años el hombre no tenía la palabra escrita, o sea, la Santa Biblia. Esta partió desde Moisés en adelante, pero Abraham tenía una relación con la Biblia personal llamada Dios. Dios, ¿qué es fe? Fe es relación con Dios. ¿Qué es la fe de Abraham? La fe de Abraham es entrega y plena confianza en las promesas de Dios. Hermanos, hay una cita de la pluma inspirada que lo explica mucho mejor que yo y mucho más claro que yo. Esa está en el libro Reflejemos a Jesús, en la página 252. Oiga bien lo que es fe de Abraham. Fe de Abraham es confiarle todo a Dios y hacer todo lo que Dios diga. Oiga lo que dice ella, que me impactó mucho. Por la fe, ¿cómo leí? Por la fe que renuncia a toda confianza propia. ¿Qué es fe? Renunciar a toda confianza propia. El necesitado suplicante ha de aferrarse del poder divino. Y ahora ella explica qué quiso decir. Dice ella, ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Me explico. Yo puedo leer la Biblia e ir a la iglesia y cantar en la iglesia, y todavía haciendo eso estaría perdido. Cuando eso se convierte en un motor salvador, aquí dice ella, pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Y ahora oiga lo que era la fe de Abraham. Dice ella, entonces el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. ¿Usted entendió? Eso era la fe de Abraham, total entrega a Dios. Quiero cambiar.
Pero como humano yo no puedo cambiar. Solamente tú tomando el control de mi vida puedo cambiar. Hazlo. Eso es la fe de Abraham. Eso es la fe de Abraham. Sigue diciendo ella. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo. Ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Es decir, cada mañana renovar esa súplica. Cámbiame, Señor, toma el control de mi vida. Tómalo, tómalo, tómalo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Reflejemos a Jesús, página 252 de la Pluma Inspirada. ¿Qué es fe? Fe no es solamente la sustancia y las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, de Hebreos 11. Fe, la fe de Abraham es más. La fe de Abraham es total entrega a Dios, reconociendo que somos débiles y que la fortaleza está en Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando digo aquello de que fe es la sustancia de las cosas que se espera, es una forma elegante de decir la fe, y es cierto, es la sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, yo creo lo que Dios prometió, y como yo creo lo que Dios prometió, yo voy a obedecer, porque la obediencia es la expresión de que yo creo en Él. Los demonios creen en Dios, pero no obedecen. Cuando yo obedezco a Dios es porque creo en Él. Y creer implica obedecer. Ahora, hay otra cita que quisiera compartir con ustedes. Y es la que está en Patriarcas y Profetas, página 387. Oiga lo que dice ella. Un párrafo. Este mismo pacto dado a Adán le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham, y cita a Gálatas 3:8 y 16 y agrega: y confió en Cristo, y confió en Cristo, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. Explico. Yo cometo un pecado. Voy a Dios en contrición, pido perdón por el mal que he cometido. ¿Sabe qué hace Dios? Él se hace cargo de mi violación, de mi transgresión, de mi pecado, y me trata como si yo nunca lo hubiera cometido. ¿Qué le parece? Esto es lo que está diciendo ahí. Fue esta fe la que se le contó como justicia. Confiar en Cristo para obtener el perdón de sus pecados.
Y termina diciendo, el pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Si yo quiero ser como Dios, tengo que aceptar su carácter. Y Dios nos da el carácter en dos formas que son inseparables. Cuando Dios me perdona, Él me da su carácter puro y me trata como si yo nunca hubiera hecho nada malo. Pero esa actitud en teología llamamos justicia imputada. Es decir, te declaro justo con mi justicia, no por la tuya, es por la mía. Y entonces esa justicia imputada comienza el hombre a obedecer la verdad revelada, y es lo que llamamos la justicia impartida, o sea, la santificación que se toma toda una vida. ¿Creen ustedes que la santificación de los ángeles se toma toda una vida? Sí, porque mientras más vivan los ángeles, más se irán santificando y perfeccionando por los siglos sin fin, así como Dios hará con nosotros cuando estemos en cielos nuevos y en tierra nueva, y como Dios está haciendo en muchos de nosotros en vencer todas nuestras malas inclinaciones, sean esta una herencia o sean esta cultivada en el diario vivir. Y termina diciendo, el testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Ahí está la fe de Abraham. Oír la voz de Dios y guardar mi precepto. Y él explica qué precepto: mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Pregunto a ustedes. He leído Patriarcas y Profetas, página 387 de la Pluma Inspirada. Pregunto a ustedes, ¿qué era fe para Abraham? ¿Y qué era fe para Dios, que identificó a Abraham como una fe auténtica o con una fe auténtica? Dijo Dios, oyó Abraham mi voz. ¿Cómo dice? Oyó Abraham mi voz. Voy a repetirlo. Oyó Abraham mi voz. ¿Saben qué está diciendo Dios con esto? En Génesis 26:5. Él dice, por cuanto oyó. El verbo oír en el hebreo que aparece ahí es shamá. Y shamá, lo hemos explicado, es obedecer. O sea, es oír e inmediatamente obedecer. Entonces, oiga qué rejuego de palabra. Por cuanto Abraham shamá mi voz y guardó o shamar mi precepto, mis mitvah, mandamientos, mis kukah, estatutos, y mis leyes. La palabra leyes es la palabra hebrea Torah, que es la que se usa, entre otras cosas, a los 10 mandamientos. Pregunto, ¿qué era para Dios fe? Para Dios, fe era cómo él identificaba al patriarca Abraham. Oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe no es creer. Fe es más que creer. Fe es amar a Dios obedeciéndole.
Si tú escuchas la voz de Dios, si tú estás escuchando este estudio, guarda el estudio conforme a la palabra de Dios. Oyó Abraham mi voz. Yo pregunto, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? Vamos a ver, ¿qué es la voz de Dios? La voz de Dios es su palabra. Y dijo Dios, y escribió Dios las 10 palabras. Las 10 palabras. La voz de Dios es su palabra. ¿Y saben ustedes qué es la palabra de Dios? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba con Dios. Esta era una en el principio. Todas las cosas por la palabra fue hecha, y sin él, y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la voz de Dios? Cristo. Cristo es la santa palabra. La santa palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, vamos ahora a decirlo, a interpretarlo. Oyó Abraham mi palabra, la palabra de Dios, y en consecuencia guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo, Abraham obedeció los mandamientos, las leyes de la salud, las leyes de la sociedad, que no entra en conflicto con la palabra, y el precepto del pacto. No hacer nada sin el consentimiento del Señor conforme a su palabra. Eso es lo que significa la fe de Abraham. Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos. ¿Cómo fue que Jesús dijo? Si me amáis, ¿recuerdan ustedes cómo se debe traducir? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Entolé significa mandamiento. Es lo mismo que la Torá. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es, si ustedes aman a Dios, le van a obedecer. Pero le van a obedecer por amor. No por temor al infierno, ni por temor al castigo. Porque eso no es fe. Eso es un acto legal. Yo trabajo y tú me pagas. Que es lo que está diciendo Romanos 4 con relación a Abraham. Hermanos, otra cita, la última. Quiero leerla a ustedes para ampliar la visión de lo que es la fe de Abraham. Dice ella en la maravillosa gracia de Dios, en la página 265, así: la justicia es obediencia a la ley. ¡Wow! ¿Lo quieren más claro? La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es a través de la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. ¡Wow! ¿Lo quiere más claro? La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. Eso es la fe de Abraham. La trata como si fuera justa. Eso es
la respuesta a la justicia divina y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. ¿Ve? No se detiene en el perdón. Sigue después del perdón avanzando en la obediencia en el mandamiento que violó. ¿Cómo? Repitiendo la obediencia del mandamiento para no pecar. ¿Me está siguiendo la idea? Entonces dice, el toque de la fe nos abre el divino almacén de los tesoros de poder y sabiduría. Y de esta manera, mediante instrumentos de barro, que somos nosotros, Dios realiza las maravillas de su gracia. ¿Qué es su gracia? El poder para transformarnos. Entonces dice ella, esta fe viva es nuestra gran necesidad de hoy. Debemos saber que Jesús es en verdad nuestro, que su Espíritu Santo está purificando y refinando nuestro corazón. Si los seguidores de Cristo tuvieran fe genuina, con mansedumbre y amor, ¿qué obra podrían realizar? ¿Qué frutos se verían para la gloria de Dios? He leído la maravillosa gracia de Dios, página 265 de la Pluma Inspirada. Pregunto, ¿qué es la fe de Abraham? Es aceptar a Cristo, presentándole a él mis pecados y pidiéndole a él su gracia para poder cambiar. Y entonces, como dice, el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz revelada a una luz mayor. Y entonces esto me pone en condición de vivir una vida de mucha felicidad, aún en medio del sufrimiento de la vida. Hermanos, danos, Señor, la fe de Abraham. Danos la fe de Abraham, que es la fe de Jesús. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz, fe de los santos galardón, gloriosa fe